Bienvenidos a Derivación de Funciones Bivariadas 25. Y ahora con un teorema que para ganar tiempo ya lo puse en pizarrón, un teorema importantísimo de un gran matemático alemán, fines del siglo XIX, principio del XX, que es el teorema de Schwarz. Se escribe así, S-C-H-W-A-R-Z. A mí me costó en la carrera acordarme de este nombre. Después de tanto tiempo que lo usé, bueno, ahí se me quedó. Inclusive lo aprendí a pronunciar, Schwarz. No se dice Schwarz, no, a lo bruto, eso es en castellano. Pero bueno, me costó pronunciarlo, Schwarz. Bueno, este teorema tiene su historia. Aparentemente en 1734 Euler ya tenía una demostración de este teorema, que ahora vamos a mencionar. Lo digo históricamente, porque él en aquel entonces estaba estudiando mecánica de fluidos. Es un teorema que aplicó en hidrodinámica. Pero bueno, se ve que hay una demostración, otra demostración, que la quiso Schwarz, fines del siglo XIX. ¿A qué se refiere ese teorema? Este teorema medio como que se da en el análisis 2 y se pasa desapercibido, pues es un teorema muy importante dentro del cálculo infinitesimal y el análisis 2. Sin este teorema, obviamente, no veríamos un montón de consecuencias o propiedades que van a venir después de todo esto. El teorema de Schwarz habla sobre las derivadas cruzadas. Las derivadas mixtas, iteradas, reiteradas, hay distintas bibliografías, ¿no?, que lo dicen de diferentes formas. La derivada parcial respecto a y de la derivada parcial de f respecto a x. O sea, hago primero la derivada parcial de f respecto a x, después de eso hago la derivada parcial respecto de y. Y la otra es al revés. Primero hago la derivada parcial de f respecto a y, después hago la derivada parcial de lo que me queda, o la derivada parcial de lo que me queda respecto a x. Al revés. Pueden dicen cruzadas, mixtas, iteradas, reiteradas, permutadas, qué sé yo. Diferentes formas de decir, realmente derivadas cruzadas. Vamos a poner derivadas cruzadas. Lo bautizamos así. Y este teorema tiene que ver con, bueno, nos va a decir, por lo general, cuando las dos derivadas cruzadas son iguales, ¿no? Hay una condición suficiente, una hipótesis fuerte, que me va a decir que esas dos derivadas van a ser iguales. ¿Pero cuándo van a ser iguales? Bueno, según la hipótesis del teorema, vamos a leerlo. Sea z fxy, x0 y 0, un punto cualquiera del dominio de la función. Ya sabemos lo que es un dominio de una función bivariada, es una región o un recinto en el plano R cuadrado, en el plano cartesiano xy. Si estas dos derivadas cruzadas existen en este punto y son continuas en este mismo punto, por eso lo subrayé, existen y son continuas, entonces estas dos derivadas parciales evaluadas en el punto x0 y 0 son iguales. O sea, las dos derivadas cruzadas son iguales. Se llama relación de Schwarz a esta relación, a la igualdad de las derivadas cruzadas. Pero eso no es gratuito, o sea, las derivadas cruzadas van a ser iguales siempre y cuando se cumpla esta condición suficiente o la hipótesis, que es esta que estamos enunciando antes del implica. Antes del implica es que las derivadas estas cruzadas existen y sean continuas en este punto. Se suele decir que f pertenece a clase 2. Clase 2 significa clase 2 en el punto x0 y 0. De clase 1 ya habíamos visto. De clase 1 significaba, y lo habíamos visto en viejos videos, que las derivadas parciales existen y son continuas. Bueno, de la misma forma, pero de clase 2 con las derivadas segundas. Que las derivadas segundas, todas las derivadas segundas, existen y sean continuas en el punto. Muchas veces en muchos libros dice 2 veces continuamente diferenciable. Bueno, ¿por qué 2 veces continuamente diferenciable? Bueno, es una forma de decir. Significa de que las derivadas segundas de la función f, todas las derivadas segundas, la derivada segunda de f respecto a x, la derivada segunda de f respecto a y, y las derivadas cruzadas, son continuas en el punto x0 y 0. Eso significa clase 2. Bueno, pero dejemos las diferentes bibliografías de lado, pero se suele decir que f pertenece a clase 2 en este punto, entonces las dos derivadas cruzadas en ese punto son iguales. Eso es lo maravilloso que tiene este teorema. La prueba no la voy a hacer,
conozco varias pruebas, pero hay una muy interesante donde, bueno, generalmente en todas las pruebas, por lo general, por las que he visto y las que he estudiado alguna vez, en la demostración se utiliza 2 veces el teorema del valor medio de Lagrange. Ese famoso teorema del valor medio de Lagrange de análisis 1. No lo voy a hacer acá, lo voy a hacer en otro video, lo voy a hacer por separado, para la gente de exactas, pero ya lo vamos a hacer. Yo no me quiero detener en la teoría, en la demostración, que a mí me encantan las demostraciones, pero les garantizo que aplicando 2 veces el teorema del valor medio de Lagrange, este teorema se demuestra. Y es fácil. Pero no lo vamos a hacer acá, porque además tampoco sabemos lo que es el límite doble, porque necesitamos, además de aplicar 2 veces el teorema de valor medio de Lagrange, necesitamos la teoría del límite doble. Que bueno, no la di, por lo menos en este curso. La haremos en otro. Entonces, bueno, existen y son continuas estas 2 derivadas cruzadas. Que existen y sean continuas lo hemos visto para cuando eran las funciones de clase 1, que las derivadas parciales respecto de x y respecto de y son continuas en el punto x0 y 0. Bueno, lo mismo da para las derivadas cruzadas. La observación es la siguiente. Observación. Uy, espero que no manche esto. Una vez se tira gotitas. Observación. Que las derivadas cruzadas, acuérdense que las derivadas cruzadas son estas dos, las derivadas cruzadas, existan y sean continuas en x0 y 0, significa, creo que se lee bien, significa, bueno, significa dos puntos. Vamos a ponerlo significa 2 puntos. Esto para que no se solape con esto de la relación de Schwartz. No me gusta ser prolijo, pero sean continuas, o sea, las derivadas cruzadas existan y sean continuas en x sub 0 y sub 0, significa lo siguiente. Bueno, hacemos, para el que lo sabe, igual nosotros no hemos visto el límite doble, pero para el que lo sabe, hacemos el límite doble de xy cuando x sub 0 y sub 0, por ejemplo, de esta derivada cruzada, donde derivamos primero parcialmente respecto de x y después parcialmente respecto de y. Esta derivada, toda esta derivada, la hacemos por reglas de derivación que conocemos de análisis 1, por propiedades algebraicas, la derivada de la suma, la derivada de un producto, de un cociente, regla de la cadena, todas las reglas que nosotros conocemos, adaptados a las derivadas parciales, claro. Entonces estos salen por propiedad, salen por reglas algebraicas. Las que conocemos, las que mencionamos y las que usamos en el análisis 1. Y a esto le aplico el límite doble. Está bien, no hemos visto en este canal, bueno, por lo menos en este curso, límite doble. Pero para que lo sabe. Y esto tiene que ser igual a la derivada parcial, o sea, a la misma derivada cruzada, evaluada específicamente en el punto x sub 0 y sub 0. Y esta derivada, tanto esta de acá adentro, como la de acá afuera, igual que acá, salen por definición de derivada, esa famosa definición que es el cociente incremental que habíamos visto, acuérdense. Salen por definición de derivada, que es el cociente incremental famoso. Definición de derivada. De derivada en un punto, ¿no? Si estas dos cosas coinciden, yo puedo decir que
las derivadas parciales no solamente existen, sino son continuas. Esta igualdad significa continuidad. Significa que son continuas. Ese límite es igual a esto, valor calculado por definición, de cociente incremental. Ya vamos a hacer un ejercicio. Esto, pero pasa que no hemos visto en este curso esto, pero lo doy para la gente que sabe el tema y no ser tan trucho de dar un teorema sin saber qué significan las hipótesis. La hipótesis que existan las derivadas cruzadas y sean continuas. Lo mismo pasa con esta derivada. Vamos a poner acá. Lo mismo sucede con esta. No voy a repetir todo lo mismo porque tiene sentido. Ya me entienden. En el punto, en x sub 0 y sub 0. Gracias. Igual, idénticamente. Latín se dice mutatis mutandis. Significa hacer el mismo cálculo, el mismo desarrollo. Algo parecido, digamos, eso significa repetir el cálculo. En latín es así, mutatis mutandis. Bueno, no importa el mutatis mutandis ahora. La cuestión es que si existen y son continuas, entonces yo estoy garantizando la tesis de este teorema, la consecuencia que viene después del implica, claro, porque después del implica viene la consecuencia, si no, ¿de qué estamos hablando? Las dos derivadas parciales, las dos derivadas cruzadas en el punto x sub 0 y sub 0 son iguales, punto, se terminó. Ya está. Por lo general, no siempre, pero por lo general en matemática, en física, en economía, microeconomía, ¿no? Las derivadas cruzadas son iguales. Por lo general. No digo que siempre. Si no, este teorema no tendría sentido. Porque si siempre las derivadas cruzadas son iguales, ¿para qué estoy hablando del teorema de Schwarz? Significa que si existe el teorema de Schwarz, es porque no siempre las derivadas cruzadas en un punto van a ser iguales. Pero bueno, vamos a un ejemplo, así vamos terminando, porque quiero que dure cortito esto, ¿no? Como no lo voy a hacer la demostración, no quiero que dure mucho. Así que vamos al ejercicio 10. Ejercicio 10 que dice, bueno, el ejercicio 10 dice lo siguiente. Verificar si se cumple la relación de Schwarz, esa que es la igualdad de las derivadas cruzadas. Para estas funciones. Yo voy a hacer la C. Después ustedes hagan la A y la B. Yo voy a hacer la C. Z igual a E a la X por Y. Esto de acá. Bueno, me voy, pantalla, y vamos a hacerlo. Bueno, ya está, esto quedó para la foto. ¿Alguna duda? No. Ya está. Vamos a hacer ese ejemplito y ya pasamos a otro video porque no tenemos mucho que hablar. Este video es cortito, pero más allá de lo corto, estoy hablando de un teoremazo, que es este teorema de Schwarz, donde las dos derivadas cruzadas son iguales siempre y cuando se cumpla que existan las derivadas cruzadas y sean continuas en el punto, claro. Pero bueno, es un teoremazo. Muy importante. Bueno, yo ya lo borro esto. Y vamos a hacer el ejemplo del ejercicio 10 y ya está. Después hagan los otros, pórtense bien, hagan la tarea. Bueno. Bueno, vamos a hacer el ejercicio 10. Espero que no me manche el marcador. Verificar la relación de Schwarz. Esa que está ahí. Verificar la relación de Schwarz. Acá está, ¿no? Es Schwarz. Yo le decía es Schwarz en una época, pero hasta que me enseñaron a pronunciarlo. Schwarz. Schwarz, bueno, es el nombre en alemán. De
Bueno, y la función es f de xy igual a e a la x por y. Es esa función. Bueno, entonces verifiquemos esta relación, si se da o no se da. Bueno, tenemos que hacer las derivadas cruzadas por separado. En un punto genérico de xy, que lo llamo x sub 0, y sub 0 lo puedo llamar AB para B, no importa, Ricardo, Gustavo, Silvina, Karina, qué sé yo. O sea, es un punto de x sub 0 y sub 0 es un punto cualquiera del plano xy, que pertenece al dominio de la función, claro, si no de qué estamos hablando. Bueno, a ver, hablando del dominio de esta función. El dominio de esta función, sabemos lo que es el dominio, vimos un montón de videos en el canal de dominio, vamos, repasen todo lo que es recinto y regiones en el plano. Esta función, f x igual a e a la x por y. No hay nada dividiendo por x por y, no hay ninguna raíz par de algo con x con y, no hay ningún logaritmo en cualquier base de x por y. Entonces no hay nada que restringir, no hay nada que sacar, no hay nada que excluir del plano R cuadrado. El plano R cuadrado serían todos los puntos del plano, los infinitos puntos del plano XY, donde el eje X es el eje de ábside, el eje Y es el eje de ordenada. O sea que, en todo caso, es R cuadrado. R cuadrado muchas veces se pone así, producto cartesiano R por R, donde esta R es para X y esta R es para Y, lo que interpreta que serían todos los pares ordenados XY, dos puntos, tal que X pertenece a R y pertenece a R. Bueno, un repaso. Pero bueno, hagámoslo en un punto de x sub 0 y sub 0, esas derivadas, y comparémoslas a ver si son iguales. Bueno, listo, a ver. Esta vamos a hacer. Primero tengo que hacer esto. La derivada parcial de f respecto de x. Esto ya uno lo tiene que saber, vamos. Bueno, acá tengo que aplicar regla de la cadena. Esto es lo de afuera, esto es lo de adentro, como el análisis 1, regla de la cadena. Pero acordémonos que si derivamos parcialmente respecto de x, la y está muda, constante, está fija. Entonces, esto es respecto de y. Entonces, esto va a ser e a la x por y por la derivada, regla de cadena, ¿no? De x por y respecto de x. Bueno, a la hora de hacer el cálculo, la y es constante, sale afuera multiplicando de la derivada, me queda... Y bueno, me va a quedar, la y sale afuera de la derivada, así. Bueno, la derivada de x respecto de x vale 1. O sea, esto vale 1. Y multiplicar por 1 es lo mismo, porque el 1 es el elemento neutro del producto, del número real. ¿Listo? Bueno, y acá tengo que derivar respecto de y. Guarda. Tengo un producto de dos funciones con y. Hay que aplicar la regla algebraica de la regla del producto. La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. Viejo cantito de análisis 1. Bueno. ¿Me alcanzará acá? No sé. Lo hago acá abajo, por la... La derivada del primero por el segundo sin derivar. Es el primero por la derivada del segundo. Bueno, deriva. Acá de nuevo la regla de la cadena, lo de afuera y lo de adentro. Lógico que me va a quedar e a la x por y. Esta misma derivada ya la hicimos, ¿no? La derivada, pero con respecto a y ahora. La hemos hecho por regla de la cadena. Me va a quedar e a la x por y por la derivada
de X por Y respecto a Y por Y. Y la derivada de Y respecto de Y vale 1, ¿no? Igual a X, E de X por Y por 1 es igual a X por Y. Y si tuviese que, bueno, resolver esto, la derivada de parcial de X por Y respecto de Y, la X es constante, sale afuera de la derivada. Y si derivo esto, la X sale afuera, me queda X por la derivada parcial de Y respecto de Y, que vale 1. Me queda X por 1. Entonces ahí ya directamente pongo X. X por 1, X. Bueno, acá esa pizarra. X por 1 es X. Listo, me quedó esta derivada. Esa es la derivada parcial cruzada de respecto de Y de la derivada de F respecto de X. Primero respecto de X, después respecto de Y. O sea, primero tengo que hacer la derivada parcial respecto de X y segundo tengo que hacer la derivada parcial respecto de Y. Bueno, me quedó eso. Y si hago la derivada al revés, o sea, esta, y eso lo voy a dejar de tarea, van a ver que va a quedar exactamente lo mismo. O sea que ahí se cumple la relación de Schwarz, ¿no? Donde X y es un punto genérico de X sub 0, Y sub 0, cualquiera perteneciente al dominio. Si lo hacemos al revés, va a quedar exactamente ese valor. Podemos comprobarlo. Podemos comprobarlo. Y vamos a hacerlo acá arriba. Total, borro esto y ya. A ver si tengo lugar. Y ya está. Y nos vamos de este video. Ahora, ¿por qué yo no lo sabía? Bueno, pues ya lo que sé yo, ya lo había hecho, aunque sea mentalmente. Pero veamos, a ver, comprobemos las cosas. Hagamos esto. Ustedes tienen que hacerlo. No debería hacerlo, pero de malo lo hago. Ahora, si me porto bien o soy bueno, no lo voy a hacer. Entonces, primero hago esto y segundo, hago todo. Hago la derivada parcial de F respecto de Y. Pasar la derivada de a la X por Y respecto de Y. Bueno, y acá también, otra vez, regla de la cadena, lo de afuera y lo de adentro. Y a la X por Y por la derivada del exponente de X por Y respecto de Y. Se supone que si hago la derivada parcial respecto a Y, la X es constante, sale afuera, multiplicando, otra vez el mismo verso. Va a quedar X por la derivada de Y respecto de Y. Lo hago paso a paso, borro esto que dice relación de Schwarz, que ya sabemos que se llama así. Y la derivada de Y respecto a Y vale 1. Ya no voy a poner, si a multiplicar por 1 lo mismo. O sea, queda tuc. Bueno, otra vez me queda la derivada de un producto, ¿no? La derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo. Yo lo hago directamente, si uno hace la cuenta acá, la derivada del primero por el segundo sin derivar, bueno, vamos a ponerlo por lo menos, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo, la derivada de X respecto de X vale 1. ¿Entró? Sí. Esto vale 1. Y esto, otra vez, regla de la cadena, si uno hace la cuenta por regla de la cadena, esto va a quedar E a la X por Y, por X, más E a la X por Y. Si observamos muy bien, este es el resultado que nos dio esta derivada parcial, esta derivada cruzada, y la que nos dio acá es la misma. Fíjense que acá dice X por Y, pero acá dice Y por X. Pero como estamos trabajando con números reales, los números reales cumplen el axioma de conmutatividad, ¿no? Son conmutables. Es conmutable en el producto y en la suma. Entonces X por Y es igual a Y por X, el orden de los factores no altera el resultado. Entonces es lo mismo. Da la misma derivada. Bueno, chao.
me fui. Demasiado para esto. Estados derivados son igual. Por lo general, en matemática, no siempre, y en física sobre todo, y en economía, las funciones bivariadas son generalmente de clase 2. No hay mucho problema, generalmente van a ser igual. Los dejo con esta exposición, nos vamos y repasen todo. Ahora vamos a ver otras cosas, claro. Y como siempre digo, no se vayan de ahí, quédense ahí, que ahora viene algo muy lindo que les va a interesar. Y lo que viene ahora es lo siguiente: diferencial de segundo orden de una función bivariada. Para eso repasen diferencial de primer orden de una función bivariada, que es diferencial z, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso. Así que nos vemos. Chau, chau.